nosotros celebramos Pentecostés porque celebramos al Espíritu Santo. Allí tienes una porción en las Escrituras, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante, y te encontrarás con el apóstol Pablo, que estaba llegando desde Corintio hasta la ciudad de Éfeso. Y cuando llega allí a la ciudad de Éfeso, entonces él se encuentra, dice aquí, se encontró a ciertos discípulos y les dijo, verso 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, háblame, ministrame, llena mi corazón con tu palabra, con tu espíritu, con tu presencia. Cualquier cosa que haya en mí, celos, enojos, amargura, falta de perdón, pecados ocultos, cualquier cosa que pueda detener que tu espíritu ministre a mi espíritu, sea quitado, sea arrancado en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo llega después de experimentar en Corinto, en esta ciudad, un mover tan impresionante del Espíritu de Dios, que él deja esa ciudad y se va a Éfeso. Y cuando llega a Éfeso, Éfeso era la capital de Asia Menor, era un lugar de comercio, de gran movimiento, una ciudad, para esa época era una gran ciudad, cerca de 500,000 habitantes. Pero tenían un templo a Artemisa o Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Y era ese templo un centro de prostitución, donde a las niñas y a los niños los entrenaban y los preparaban para que un día sean servidores de esa diosa, sean servidores de ese ídolo. Y los entrenaban y les llamaban como sacerdotisas o sacerdotes, pero hacían una prostitución sagrada, decían ellos. Entonces se volvió un centro donde todos los extranjeros iban, porque allí tenían una libertad, entre comillas, para poder hacer cuanto quisieran. Toda mujer que vivía allí en Éfeso para adorar a esa diosa, sea soltera o sea casada, tenía que dedicarle una vez en la vida una relación con un extranjero. Ellas se tenían que poner allí en la puerta y esperar que pasara un extranjero y que el extranjero quisiera estar con ella, y luego que estuviera con ella, entonces ese dinero se lo ofrendaban a esta diosa, y ahí recién ella quedaba libre para poder tener una vida, entre comillas, exitosa, porque Diana era la diosa de la fertilidad, de la guerrera. Entonces así lo consideraban. Y en ese ambiente de prostitución, de degeneramiento, también proliferaban los brujos, proliferaban los que enseñaban la magia, los que se encargaban de instruir a otros. Así que imagínense en aquella época hacer libros. Los entrenaban, la gente pagaba por ellos. Y no solamente eso, sino que también aún los mismos judíos que vivían allí se encargaban de, entre comillas, hacer exorcismo para liberar de las malas ondas a la gente, y con eso
ganaban su dinero. Y en ese ambiente había un grupo de 12 que habían oído a Juan el Bautista, que habían conocido el bautismo de Juan. Se encuentra con estos 12 que habían oído que Juan dijo que él bautizaba con agua, pero que había uno que estaba allí que no era él no era Juan el Mesías, sino que venía uno que era más poderoso que él, que era el Cristo. Y ellos se bautizan en el bautismo de Juan y comienzan a vivir de esa manera, sabiendo de que Jesús vendría, que Jesús era el Cristo. Sabían esto, pero eso era todo lo que sabían. Y estaban viviendo en ese ambiente, en esa ciudad. Llega el apóstol Pablo y ve a este grupo, pero nota que hay algo que le faltaba. Y él les hace la pregunta y le dice: yo me doy cuenta que algo a usted le está faltando. Le está faltando una vida poderosa. Estoy viendo en su rostro que pelean solo sus batallas. En este ambiente de demonios ustedes están necesitando algo. Y él le hace la pregunta, le dice: ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni sabíamos que existía. No conocíamos nada del Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza a enseñarle. Primero le pregunta: ¿y entonces en qué fueron bautizados? Y le dijo: solo en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo comienza a predicarles, porque habían vivido un evangelio incompleto. Permítanme decirlo de esta manera: estaban viviendo un cristianismo sin poder, un cristianismo a medias. Pablo les había dicho a los corintios: yo no vine a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con una demostración de poder. Pablo sabía que caminar con Cristo era tener una vida poderosa, no sin problemas. Si alguien tenía problemas era Pablo, pero él sabía que había alguien que peleaba con él sus batallas. Como le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que no tengas batalla, pero tienes quien gana tus batallas. Y Pablo había visto a estos hermanos que estaban allí tratando de luchar la vida, pero no podían vencer con sus propias fuerzas. Y no importa cuánto lo intentaran, fracasaban una y otra vez. El cristianismo sin el Espíritu Santo es una filosofía, es un rito, es una religión, es una idea. Por eso Jesús le dijo: yo me voy, pero ustedes esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que fue el día de Pentecostés, lo puedes leer ahí en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo como un viento recio que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y estos hombres tímidos, temerosos, miedosos, se levantaron y comenzaron a hablar con denuedo. Estos hombres sin letra hablaron la palabra de Dios. Pablo lo sabía. Pablo sabía que vivir con Cristo era vivir una vida poderosa. Que ser un cristiano no era para estar lamentándose: ay, no sé, este diablo que es tan astuto. El diablo es astuto, pero nuestro Dios es sabio, poderoso. Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos, pero no solo que no nos dejaría huérfanos, también nos prometió que no nos dejaría sin poder. Todavía estamos en esta tierra, en el mundo habrá aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, lo dijo Jesús. Nos mandó como ovejas en medio del lobo, pero somos la única oveja que hacemos retroceder a los lobos, porque el pastor de los pastores es el que pastorea nuestra vida. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía, y por eso le preguntó y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo?
Y tengo esa pregunta para hacerte hoy. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Si no lo recibiste, búscalo. Pablo les enseña, le da entendimiento. Ellos dijeron, ni sabemos quién era el Espíritu Santo. Pablo les enseña, le da conocimiento intelectual, espiritual, intelectual. Es el conocimiento por la instrucción. Pero luego les impuso las manos y ya no tuvieron conocimiento por instrucción, tuvieron el conocimiento por la experiencia. Ellos mismos, estos dos el mismo día, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Puedes tener el conocimiento por instrucción y sabes que hay, pero todavía será una gran batalla tu vida, con fuerzas humanas, con buenos deseos, pero sin victoria. Pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirás poder. Cuando viene el Espíritu Santo, recién comienzas a caminar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Puedes tomar en tus manos serpientes, aún beber cosa mortífera, y nada te hará daño. Cuando comienzas a caminar en el poder del Espíritu Santo, es que puedes poner la mano sobre un enfermo y sanará. Puedes llegar a casa y ordenar a esos demonios que atormentan tu hogar que salga fuera en el nombre de Jesucristo. Porque ya no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con una persona real y viva que ahora está en ti. Cuando nosotros mencionamos en el nombre de Jesús y estamos bajo la unción del Espíritu Santo, déjame decírtelo de esta manera: funcionamos como un bafle, somos un instrumento. Somos los que hacemos oír la voz como un bafle. Pero cuando dijiste en el nombre de Jesús, activaste el micrófono del cielo. Ya no eres tú el que dice sal fuera, ahora es el cielo el que está respaldando esas palabras. Ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Somos un instrumento en sus manos. ¿Qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Para que la gente pusiera los enfermos en la calle y la sombra de Pedro al menos lo tocara. Si Pedro no podía él hacerlo con sus fuerzas, pero el Espíritu Santo estaba en él y usó la sombra. Si sigue leyendo en Hechos capítulo 19, el pasaje que comenzamos a leer, si lo desarrollamos esta mañana, cuenta que allí comienza un avivamiento en Éfeso, que era tal la presencia de Dios que aún llevaban la ropa del apóstol Pablo a la gente que estaba enferma y se sanaban. Dios usaba instrumentos ungidos, hasta los demonios se iban. Y si sigues leyendo el capítulo, te encontrarás que Diana se quedó sin clientes. Por eso un tal Demetrio, que sí manejaba el negocio ahí que tenía Diana, se ofendió, se enojó, se dio cuenta que se estaban creando sin negocio y le armaron semejante lío a Pablo. Pero ya Pablo hacía 2 años y medio que había quedado ahí quedó establecido en la iglesia, y dice que todo Asia había escuchado del evangelio de Jesucristo. Ya no fue una iglesia de teoría, ya no fue una iglesia solo de conocimiento intelectual. Ahora se movían en el poder del Espíritu Santo. Pablo de luego le dedica una carta a la iglesia de Éfeso. Y le dedica la carta y le explica tantas cosas. Los anima, los empuja, pero también les advierte
Y le dicen: no lo contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan con el enojo, el odio, los celos, la ira. Porque si hoy tienen una vida poderosa es a causa del Espíritu Santo. En esa iglesia quedó pastoreando un hijo espiritual de Pablo que se llamaba Timoteo. Y Pablo le dedica 2 cartas al pastor de la iglesia de Éfeso. Y en una de ellas le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que lo recibiste cuando impuse las manos sobre tu vida. Y luego en el libro de Apocalipsis, el mismo Señor le dedica una carta, la primera, Apocalipsis 2. Dice: veo que trabajas duro, que haces esto, pero hay algo que tengo contra ti. Me gusta la versión que dice: es que ya no me amas tanto como cuando recién te hiciste cristiano, cuando estabas absolutamente enamorado y todo lo que querías era más de Él. Dice: arrepiéntete, recuerda cómo vivías antes y vuelve a las primeras obras. Si has recibido al Espíritu Santo, tengo esta otra pregunta: ¿estás viviendo una vida poderosa? Pero si todavía no lo has recibido, pídeselo. Hay algunas características porque el Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Si hay alguien que quiere que tengas una vida poderosa, gloriosa y victoriosa, es Dios mismo. Por eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario a pagar el precio y a vencer al que torturaba nuestras vidas. Pero no solamente lo envió a su Hijo, luego su Hijo va al Padre y nos envía el mismo Espíritu que estaba en Él. El regalo más costoso que la humanidad podía haber recibido, porque no se lo puede pagar, se lo recibe de regalo. Y no darás algo a alguien que amas mucho, que te costó muchísimo. No le darás un regalo a alguien que te costó tanto para que no lo disfrute y no lo use. Si nos ha dado su mismo Espíritu, es para que lo disfrutemos, para que sea activado en nuestras vidas. Si en esa época, en medio de esa cultura en la que estaban viviendo estos 2 hermanos, intentando salir bien en la vida, pero no pudiendo, pero cuando viene el Espíritu Santo se vuelve una iglesia poderosa. De hecho fue la capital del evangelio en todo un tiempo. Cuando Roma invade Jerusalén, allí los discípulos se mueven todo para Éfeso. Allí la historia cuenta que terminó sus días María y también el apóstol Juan. La iglesia de Éfeso. ¿Dónde vivimos hoy? ¿En ambientes rodeados de demonios? Cuando miras el celular, cuando prendes la televisión, donde te muevas, encontrarás que los mismos espíritus que estaban hace 2000 años todavía están dando vuelta alrededor nuestro. Pero quiero decirte algo más: el mismo espíritu que estaba en Pablo, el mismo espíritu que descendió sobre estos 12, es el mismo espíritu que hoy quiere venir sobre tu vida y sobre mi vida. Pablo en la carta a los Éfesos les escribe y les muestra cómo vivir una vida poderosa a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, y le enseña: padres, no exasperes a tus hijos. Esposa, honra a tu esposo, sujétate. Esposo, honra y ama a tu esposa. Amos, dice: traten de esta manera a sus siervos. Siervos, obedezcan a sus amos. Y comienza a darle instrucciones que no la podían vivir antes, pero ahora con el Espíritu Santo sí. Tú puedes vivir una vida poderosa. Al que está al lado tuyo, dile: tú puedes vivir una vida poderosa. Puedes vivir una vida poderosa.
Termina la carta a los Efesios, Pablo diciendo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Pero tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, y acabado todo, estén firmes. El evangelio es mucho más que intelectual. Es una vivencia, una experiencia diaria con la preciosa persona del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Padre. El rito y la religiosidad que hemos heredado muchos sin haber conocido el Evangelio de Jesucristo, nos decía que la religión era para un día en la semana, una hora. Podíamos arreglar cuentas y después seguir viviendo sin cambiar. Eso es conocer el intelecto, pero no la experiencia con Él. Pero el evangelio no es palabras de humana sabiduría, es poder de Dios. Es poder de Dios, y Dios quiere manifestarse con su poder en tu vida, en tu casa. Porque cuando Él se manifieste, cortarás las maldiciones generacionales que trajiste, las que hemos traído de nuestros ancestros, las derrotas, los fracasos, las peleas, la hipocresía, la amargura, la muerte. Eso se corta cuando llega el Espíritu de vida. Convierte nuestras vidas como fue allí en el valle de los huesos secos, y convierte esos huesos secos cuando sopla de los cuatro vientos el Espíritu y nos levanta como guerreros de un ejército victorioso. No viene el Espíritu Santo porque seas victorioso. Viene el Espíritu Santo para que seas victorioso. No viene el Espíritu Santo porque ya eres santo y eres perfecto. Él viene a santificarnos, a perfeccionarnos para que lleguemos a ser como Jesús. No viene el Espíritu Santo porque ya hayas dejado todo el pecado, sino porque lo aborreces y ya no quieres volver a pecar, y Él te ayuda en tus debilidades. No viene el Espíritu Santo porque sepas orar. Viene el Espíritu Santo porque le pides: ayúdame porque no sé cómo orar, y el Espíritu Santo viene y nos enseña y nos ayuda a orar. No viene el Espíritu Santo porque no hayamos caído y porque estamos fuertes. No, Él viene para fortalecernos, y si hemos caído, Él está ahí al lado para levantarnos. Pero viene el Espíritu Santo para darte propósito genuino en la vida. Jesús le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero es un poder para ser testigos. Es un poder para que el médico sea testigo allí en su consultorio, el comerciante sea testigo en su lugar, el trabajador sea testigo en su lugar, la cajera sea testigo. Que la gente diga: ¿qué tiene esta persona que es honesta? Le rinde mucho más. Siempre hay algo especial donde ella o él está, y tú le podrás decir: es el Espíritu de Dios que vive en mi vida. ¿Cómo puede ser que los otros fracasen y tú sigas adelante y aún cantes? Y le puedes decir: es que el Espíritu de Dios vive en mi vida. El Espíritu de Dios viene para que podamos alumbrar con la gloria con la que Jesús alumbraba. Él está aquí, pero lo tienes que desear como lo más importante para tu vida. Si es algo más de la lista: Señor, ayúdame, quiero salir bien en este examen, por favor prospérame, que me aumenten el sueldo, que mi jefe sea un poco más justo, que reconozca lo que yo hago. Y también dame el Espíritu Santo. No lo recibirás, porque Jesús dijo que era lo más importante: ama al Señor tu Dios
sobre todas las cosas, sobre la prosperidad, sobre el trabajo, sobre la casa, sobre todo. Cuando lo ames y lo desees, yo quiero conocerte, quiero llegar a amarte de esa manera. Quiero que tú seas lo más importante en mi vida, se vuelva la prioridad en tu corazón. Hay un momento que Él llegará, será ese fuego que arderá dentro tuyo. Tendrás a veces como una corriente eléctrica que te entra, te pasa. Hay algo que te transportará y dejarás de ser el hombre natural para que seas el hombre espiritual. Solo quiero despertar el hambre del Espíritu Santo en tu vida hoy con esta pequeña reflexión. Pero anhelo que sea poderosa para que lo desees como estos hermanos de Éfeso. Tengo unas preguntas que anoté aquí. Tus oraciones son como bendíceme, quiero, necesito. Tus oraciones son como úsame, Señor, prospérame para extender tu obra, déjame ganar un alma para ti esta semana. ¿Se ha vuelto la vida espiritual la prioridad en ti? ¿Qué es lo que más abunda en tu corazón? ¿Quién es el que está primero en tu corazón cuando piensas, cuando te levantas? Estaba preparando este mensaje, en realidad con el que comencé el viernes, continué esta mañana. Y cuando estaba preparando el mensaje, el Espíritu Santo me dijo: ¿y quién soy yo para ti? Sé que ya lo tengo, sé que lo he recibido. Tenía esta pregunta para hacerte: ¿lo has recibido? Pero ahora tengo esta otra pregunta, la misma que Él me hizo a mí. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Quién es Él? Y me puse a pensar en muchas cosas que ya lo dije. Eres todo, lo más importante. Pero luego cuando me puse a anotar, quiero leerte algunas cosas que anoté, como algo privado, pero hoy te lo quiero compartir. Dije: Señor, yo no sé cómo caminar si tú no me guías. Si no me ayudas a tomar las decisiones, yo le dije, me siento como un ciego que tiene que ir a un lugar que no conoce. Me arriesgo a hacer tantas locuras. Los que están cerca mío, mi esposa, el equipo de la iglesia, saben que hago muchas locuras en fe, porque sé que Él va adelante. Pero si Él no estuviera, sería el hombre más inseguro que pueda existir. Cuando me paro delante de un endemoniado, de alguien que está operando bajo demonios, yo sé que el demonio es más fuerte que cualquier ser natural. Podría hacerme cualquier cosa, pero porque Él está conmigo, me puedo parar con autoridad y decirle a cualquier espíritu de maldad: vete en el nombre de Jesucristo. Él es mi seguridad. Cuando me levanto, lo primero que hago es le digo: buenos días, Espíritu Santo. Lo aprendí de Benny Hinn, que escribió ese libro, Buenos días, Espíritu Santo. Lo practiqué y dejó de ser simplemente una teoría, o el momento en que hablo en lenguas, o el momento en que los milagros ocurren. El Espíritu Santo es una persona. No es solo el fuego que siento, es una persona real. Es el primero al que le saludo y el último al que me encomiendo en el día.
Me agrada sentirlo. Sé cuando Él está cerca. Y lo extraño cuando no lo siento. No siempre lo tienes que sentir, porque no es por sentimientos, por fe. Pero como es una persona, me gusta sentir su abrazo. Él es real. ¿Y cómo me doy cuenta a veces cuando por ahí no lo experimento? Me prendo de la palabra de Dios. Digo, no te siento, pero tú me prometiste que estarías conmigo todos los días y hasta el fin. Si te entristecí, por favor, perdóname. Le pido que me limpie si lo ignoré, porque muchas veces usé más mi razón que la obediencia. Sé que Él habla. Todo el tiempo Él habla. Habla lo que escucha en el cielo y te lo revela aquí en la tierra. Si no lo escucho, a veces Él deja momentos así para que lo desee, le preste atención. Pero también analizo mis reacciones, porque a veces miro mis reacciones y digo, estoy más carnal que espiritual. Me duele tanto lo que me hace alguien. ¿Y por qué me duele lo que antes no me dolía? ¿Por qué me aflijo? Si antes no me afligía por el mismo problema. Y entonces me digo, ¿por qué estoy actuando así? Le digo, es que mi hombre carnal está más fuerte que mi hombre espiritual. Entonces me hablo a mí mismo y digo, algo anda mal en mí. Este hombre, yo ya no soy. Ahora yo soy un hombre guiado por el Espíritu Santo. No soy el mismo que antes era. Cuando quiero ganar una discusión o cuando quiero que me valoren, digo, hay algo que anda mal en mí. Digo, te necesito, Espíritu Santo. Siento más el olor de mi carne que el perfume de tu presencia. Te necesito. Porque no puedo vivir una vida intelectual. Necesito vivir una vida espiritual. Y por eso Dios me ha dado su Espíritu. Pero Él no me lo dio solo a mí. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando las tentaciones que nos rodean comienzan a penetrar y uno siente que puede ser atraído como antes, ahí hay un termómetro espiritual que uno no puede ignorar. Ahí es cuando tenemos que correr de nuevo, porque escucharía al apóstol Pablo decir, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Si lo has recibido, entonces tienes todo el respaldo y el poder del cielo para caminar en una vida victoriosa y poderosa. Pero también cuando la unción del Espíritu viene sobre mi vida, sé que Él está listo para actuar. Pero también me vuelvo a preguntar, ¿por qué quiero que Dios haga ese milagro? ¿Por qué es que quiero que algo sobrenatural ocurra? Si es para que me vean que tengo la unción, o es porque tengo el amor de Cristo por el que sufre para que deje de sufrir. ¿Por qué quiero el poder de Dios en mi vida? ¿Para ser más valorado? ¿O para que Jesús entre en acción? Muchas veces le pido a Dios, dame más de tu unción,
Dame más de tu poder. Pero ¿saben cuándo pido eso? Cuando he orado por alguien y todavía sigue bajo presión esa persona, digo, necesito más de ti. Cuando quiero llegar a nuevos niveles para traer salud y libertad, lo que Jesús compró en la cruz, lo que yo no puedo dar. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué es que quiero estar? ¿Es porque quiero ser parte de lo que tú haces o porque quiero ser el héroe de la película? Y muchas veces aquí arriba, en el lugar que estoy, cuando encuentro que mi corazón está alineado a la voluntad de Dios y la unción está conmigo, muchas veces le digo, lúcete, Espíritu Santo, hazlo otra vez. Y Él lo hace. Porque no tiene que ver con lo que nosotros queremos para nosotros, porque un día nosotros no estaremos, pero Él seguirá estando a cargo de su iglesia. Hay lugares en los que nosotros no estaremos con ustedes, pero si lo conoces al Espíritu Santo y caminas con Él, Él estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros tenemos nuestras debilidades, pero Él es nuestra fortaleza. Cuando lo buscas y lo deseas y tu corazón se alinea a su voluntad, te puedo asegurar que Él se va a manifestar. El Espíritu Santo está aquí y Él es el pastor de esta iglesia. Si algo ves de bueno, es porque Él está aquí. Cuando Moisés estaba ministrando, Moisés era solo un hombre, pero Dios dijo, tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré sobre otros 70 ancianos, para que ellos también puedan ministrar como tú ministras. Y lo hizo, y eso se llama impartición, que te toman una parte para dárselo. Cuando el corazón es correcto y alineado, Dios hace eso. Es lo que Pablo hizo con Timoteo, dice, lo que recibiste por la imposición de mis manos. Cuando el Espíritu Santo viene, tienes que estar atento y alerta mientras lo honras y lo valoras, porque puede venir del cielo recursos sobrenaturales, espirituales, para que puedas vivir esa vida poderosa, pero demandará compromiso, demandará deseos de querer ser transformado, demandará tiempo para valorarlo, y Él lo hará. Pero cuando Jesús se estaba por ir a los cielos, Él dijo, ya no es solo el don y la autoridad que le di a Moisés, ahora es lo que está sobre mí. Ustedes lo van a recibir y harán las mismas obras y aún mayores. La primera pregunta, ¿has recibido al Espíritu Santo? Si no lo recibiste, este es tu día. La segunda es, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Y la tercera, ¿estás viviendo la vida que el Espíritu Santo quiere que vivas? Si no, esta noche puede empezar un nuevo tiempo en tu vida, como compartía Juan en su testimonio, lo experimentó al Espíritu Santo. Y no somos perfectos, te puedo asegurar, pero Él lo sabe. Y cuando corremos a Él con nuestro corazón quebrado, no lo tapamos.
Él nos da la libertad, la fuerza y el poder para que las cadenas se rompan a causa de la unción y podamos vivir la vida que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Si lo anhelas y lo deseas, te puedo asegurar que Él desea más que tú llenarte. Y lo siento, Él está aquí. Su presencia está aquí. Ya está listo para ser derramado sobre tu vida como fue derramado en esos 120. Lo que sí te puedo garantizar, que no serás el mismo. Aunque sepas después cómo pecar, el Espíritu Santo te cuidará. Y déjame usar esta expresión: no servirás ni para pecar, porque ya recibiste consagración. Pero si lo rechazas, Él te rechazará. Pero si lo valoras, Él te honrará. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Espíritu Santo,